Voy a pegar como tema ahí donde dice ordena tu casa. Ordena tu casa. No le voy a decir que le diga el tema a su hermano que está a su lado, que no lo diga porque podría ser interpretado mal. Y podría ser que yo le busque problemas con su hermano y yo diga, pero yo tengo mi casa arreglada, ¿qué es lo que tú te estás diciendo? Que tengo desorden. Entonces, esa palabra vamos a tenerla ahí en meditación, en el desarrollo del mensaje. Ordena tu casa. Bien. Ezequías comenzó a gobernar a la edad de 25 años, en plena juventud. Cuando cuando su padre muere, Acaz, con Z, no acá con la B labial, no B, sino Acaz con Z, ¿verdad? Ese era su padre, que no tuvo un gobierno aprobado por Dios, porque no gobernó de acuerdo a David. Él gobierna, comienza a gobernar a esa edad de 25 años, después de la muerte de su padre Acaz. Cuando llega el reinado, había un caos, un desorden en el reinado de él, que era Judá, ¿verdad? Y Jerusalén. Cuando él llega, encuentra que religiosamente o espiritualmente había un caos. El pueblo estaba lleno de idolatría. El pueblo estaba adorando en todos los rincones, en todos los lugares. Estaba el pueblo adorando ídolos, adoraba a Acera. Estaba también prendiéndole o dándole, prendiendo incienso el ídolo, o mejor dicho, aquella estatua de la serpiente. Recuérdense que levantó Moisés en el desierto. Estaba todavía adorándola porque ya había llenado su cometido eso, ¿verdad? Ya eso había llegado, eso fue en el momento preciso que se necesitó, que todos sabemos por qué. Sin embargo, el pueblo seguía adorando esa estatua de bronce. Cuando llega Ezequías al reino, que encuentra este desorden, hace una revolución, un cambio. Inmediatamente comienza y quita, tumba la estatua de Acera, los lugares que estaban adorando, en todos los lugares de la montaña, lo que estaban adorando la estatua, o mejor dicho, la estatua que fue levantada ahí en el desierto, que todavía la estaban adorando, la derriba, la destruye, la rompe y hace totalmente un cambio. Entonces comienzan a adorar en el templo. Por eso describe a Ezequías como un hombre justo y que gobernó de acuerdo a la presencia, de acuerdo a su padre, la descendencia de David, y por eso el Señor lo respalda. Porque gobernó y era un hombre justo y gobernó como debía de gobernar un hombre que sirve a Dios, de acuerdo a los preceptos y a los mandatos de Dios. Comienza a gobernar, a dirigir. El Señor lo respalda en todo. Había en el momento de la batalla con los enemigos que lo tenían asiado, los enemigos lo tenían sitiado, que tenían que pagarle tributo. Como era un gobierno poderoso en ese entonces, un gobierno político poderoso, con poder, y delante del gobierno de Judá, pues era un gobierno con una gran potencia. Es lo mismo que ahora diríamos, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia, que son gobiernos
con un gran potencial en todo el sentido de la palabra, económico, armamento. Y nosotros aquí pues sabemos que pertenecemos a un país del tercer mundo y que nos enfrentemos a ese gobierno poderoso de gran potencia con armamento de todo tipo, armamento bélico, que en un momento pueden volvernos polvo. Bien. Eso es el gobierno de Babilonia, los asirios, ¿verdad? Lo tenían sitiado. El rey que estaba reinando en ese momento era el rey Senaquerib. ¿Qué sucede? Senaquerib lo tenía sometido, pero a pesar de que humanamente era un gobierno Judá, el gobierno que estaba dirigiendo, reinando Ezequías, pero tenía un gran potencial que era Dios, que era que dirigía ese gobierno. Y este gigante se enfrenta, pero el Señor estaba con ellos y estaba al frente y era que estaba dirigiendo. Y en una noche murieron de ellos, de los asirios, 185,000. Diríamos, un número majestuoso y grande que diríamos, pues imagínate tú que Serio aquí pues se llevó casi toda la gente. 185,000, que era un gobierno muy poderoso. El ángel de Jehová fue que eliminó 185,000, mató en una noche. El rey, después de ver que matan 185,000, como es natural, cuando hay un rey que ve que ya está derrotado, pues lo que sale huyendo y los demás quedan a correr. El rey se va a Nínive corriendo, pero no termina ahí. Cuando llega, los hijos lo eliminan, lo mataron. Y ahí terminó entonces ese rey. Pero ahora viene el momento difícil, o el momento difícil para los humanos cuando nos llega un momento de enfermedad, pues nos deprimimos, estamos que ya no queremos hacer nada, no queremos comer. Y le llega el momento de Ezequías como humanos, porque a veces creemos que las enfermedades sencillamente, si yo estoy enfermo, estoy en pecado a veces. Pero no es así. Vemos la Biblia que Ezequías era un hombre de Dios. Ezequías era un hombre justo. No estaba en pecado. No hubo un rey como Ezequías. En ningún momento dice que la historia bíblica dice que no hubo y habrá un rey como Ezequías. Que su nombre quiere decir Jehová fortalece. Y Ezequías dice aquí en el verso 1 del capítulo 20, dice que en aquellos días cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías en el momento de su enfermedad. No dice qué tipo de enfermedad, pero muchos dicen que era una úlcera maligna. En ese tiempo no se hablaba de cáncer, porque no lo conocían, pero podía haber sido, claro, un cáncer que tenía. Estaba desahuciado. Entonces, y le dijo Jehová, dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué palabra más fuerte sería, ¿verdad? Para una persona que esté en cama, desahuciado, y que usted le traiga ese mensaje: ordena tu casa porque tú no vas a vivir, tú vas a morir. Pero qué fácil es decirle:
el Señor te va a levantar. Muy fácil, ¿verdad? Tú no vas a morir de eso. Como es la costumbre que la mayoría de los hermanos, los que le dicen eso, es difícil tú encontrar uno que te diga tú vas a morir, que eso, ordena tu casa. Pero el Señor le mandó a decir a Ezequías, ordena tu casa porque morirás, no vivirás. Imagínese usted que sea profeta y que el Señor le diga así. Humanamente usted no tenía el valor de decirle a ese hermano, porque lo va a matar, usted diría que lo va a matar. Es decir, va a terminar con su vida. Al decirle, porque lo que le da siempre palabra de aliento, de que el Señor iba a orar. Pero ahora, claro, la mayoría, bueno, ustedes se acuerdan bien, muchos tuvieron al tanto cuando este cantante, este adorador llamado Julio Delgar, ¿verdad? Lo he oído mencionar, cuando estuvo enfermo, ya prácticamente ya desahuciado con un cáncer, creo que de páncreas. Y aparecieron muchos profetas, ninguno le dijeron que iba a morir. Ninguno le dijeron que iba a morir. Todos le decían, el Señor te va a levantar. Pero hubo una que traspasó prácticamente. Ustedes recuerdan aquella cantante estadounidense, creo que Christine, esa señora. Le dijo que no aceptaban un no como respuesta. ¿Recuerdan? No aceptan un no como respuesta. Oye, estaba. ¿Con qué autoridad? Tú estás más arriba del Señor que le está diciendo que no acepta. Tiene que estar más arriba, ¿verdad? Para que no acepta un no como respuesta. Pero, ¿cómo que no acepta un no como respuesta? Si el Señor es que sabe y que tiene el control. No acepta un no como respuesta. Exactamente, textualmente eso digo. Después, él muere. Y ya no acepta un no como respuesta. No sé qué habrá pasado. Si lo habrá resucitado, ¿qué? Porque dijo que no aceptaba un no como respuesta. Sin embargo, luego de que pasa un año y pico, ella no dijo nada, guardó silencio porque no tenía nada que decir, porque sabía que cometió un error. Y decimos que son personas que no tienen base bíblica, fundamento bíblico, porque una persona que conozca la palabra, que conozca la Biblia, no puede, sabe que esa no es la expresión de decirle que no acepta un no, porque sabemos que es la voluntad de Dios. Nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios. Dios es que dirige nuestra vida. Pero el profeta Isaías, con esa expresión fuerte que dice que el Señor dijo que ordene tu casa porque morirás, no vivirás. Fuerte. Decirle así, en ese estado que él estaba desesperado. Ezequías tenía en ese momento 39 años. Era joven, ¿verdad? Más o menos como yo, parecido, joven. 39 años. Entonces, ustedes se ríen, yo me pongo triste cuando ustedes se ríen porque dicen, pues se lo cree. Bien, entonces tenía 39 años. ¿Estaba casado? Sí, la Biblia registra prácticamente que estaba casado. Analizando, sí, estaba casado. En el 21 menciona el nombre de la esposa, ¿verdad? Estaba casado, pero no tenía hijos. Y cuando él dice ordena tu casa, a lo mejor
está diciendo, porque él era un hombre justo, no era pecador, le dice ordena tu casa, y si le dice ordena tu casa, bien, podría haber sido literalmente, quizás no espiritual, le dice ordena tu casa, ve, ahora mismo si diría ordena tu casa, le estaría diciendo ve al testamento, deja todas tus cosas en orden, ¿verdad? Al que tiene que dar esto, pero él pensó, yo diría que eso soy yo que lo digo, que a lo mejor pensó, pero que yo no tengo hijos, no hay quien me va a sustituir en el reinado, porque yo no tengo hijos. Dame oportunidad, aunque sea de tener un hijo, para que sea quien dirija y que siga la dinastía del gobierno, ¿verdad? El reinado. Tenía entonces, cuando le dice que ordena tu casa, comienza a llorar de una manera desconsolada, pone su mano en la pared llorando amargamente, dice, Señor, pero a memoria de lo que yo soy, recuérdate en otras palabras de que yo soy un hombre justo, que he dirigido, que hice esto en el reinado, que hice una reforma religiosamente hablando, hice una reforma, hice esto. Recuerda, soy un hombre. Entonces, el Señor tiene misericordia cuando oramos con sinceridad. Cuando oramos con integridad, es decir, yo soy un hombre íntegro. Y cuando le dice, comienza a orar, el profeta Isaías, me imagino que se sentía cuando ve a ese hombre llorando, porque es difícil ver a un hombre llorar, ¿verdad? Dicen que los hombres no lloran. Y cuando él ve ese hombre que está llorando amargamente, cuando él le dijo esa palabra, ahora él decía, wow, eso es por culpa mía, me siento culpable por lo que yo le dije, pero fue el Señor que mandó a decir eso. El Señor no fue que lo mató, ¿verdad? No vamos a decir que fue que lo mató, porque a veces podemos decir, no podemos ser justos. El Señor no lo mató, ni lo mandó a matar, no. Humanamente somos vulnerables a las enfermedades. Él se enfermó, el Señor, porque no fue un castigo del Señor. Estaba todo, el Señor lo sabe, el Señor se lo dio porque el Señor sabe todo, omnisciente, omnipresente, y le dijo que va a morir porque él sabía que la enfermedad que tenía era una enfermedad que ya humanamente hablando ya no había solución, ya podría, y la parte de que aún ahora en la actualidad la ciencia que está tan avanzada científicamente, la medicina, aún así aquellas personas ustedes ven que tienen cáncer y ya un cáncer terminal, pues ahí terminó prácticamente, por más que se vaya a Japón, a Estados Unidos, a Cuba, termina la muerte. Lo vemos con los políticos, la mayoría de los políticos nuestros que han muerto, la mayoría de cáncer y han buscado toda la forma, tienen todos los recursos para irse al extranjero a chequearse, pero nada ha solucionado. Ahora Ezequías, imagínense usted en la condición que estaba, y cuando le dicen que va a morir, él estaba con una esperanza que le dijeran que va a vivir, y dice que va a morir. Isaías, en ese momento, el profeta Isaías, que siempre estuvo con él, y en ese momento parece que no aguantó, eso lo digo yo también, parece que no soportó el momento de la tristeza y el lloro, el llanto de Ezequías, que sale hacia el patio, entre el patio y el templo, parece que iba para el templo, y en la mitad del patio, cuando está en la mitad, el Señor lo hizo detente, Isaías. Ve donde Ezequías, siervo, y dile que en 3 días, dentro de 3 días que vaya al templo, y luego va a ser sanado, le voy a aumentar, dile que va a aumentar, va a vivir 15 años más, le dice, y
15 años más. ¿Son de bendición esos 15 años, hermano? ¿O debemos de acatar la voluntad del Señor cuando dice ya llegaste hasta ahí? Pero Ezequiel, como le dije ahorita, quizás pensó, bueno, yo no tengo nada, tengo que ordenar tu casa. Bien, está bien, voy a ordenar. ¿Cuál casa? Bueno, voy a ordenar la casa. A veces, ¿cuál es la casa que debo de ordenar? Bueno, nuestro cuerpo es templo del Espíritu, sí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde mora? Bien, esa es tu casa que debemos de ordenar espiritualmente cada uno de nosotros, ordenarla para estar preparado en el momento de la muerte, porque no sabemos en qué momento podría. Ezequías tuvo la oportunidad de que el Señor le habló en su estado ya, en su ocaso de la vida. El Señor le habló a Ezequías y le dio la oportunidad. Tú quieres, bueno, te vamos a aumentar 15 años. Pero a veces pedimos a Dios y el Señor nos da la respuesta, nos contesta, pero todavía como que no creemos que el Señor, aún pidiéndole, el Señor le contesta. Y a veces decimos y dudamos, bueno, como humano, Él quería confirmar y dice, ¿qué yo debo de hacer? ¿Cuál es la prueba de que yo voy a durar 15 años más? Se pregunta. ¿Cuál es la prueba de que debe durar 15 años más? Entonces le dice, bueno, ¿por qué va a optar? Por el reloj, la sombra 15 grados hacia adelante o 15 grados hacia atrás. Y dice, no, pero es fácil 15 grados hacia adelante, vamos a ver 15 grados hacia atrás, vamos. Bueno, pues el Señor le contestó, y los 15 grados, de acuerdo al reloj de acá, 15 grados. Pero dentro de esa enfermedad ya el Señor le dio 15 años, se sintió ya sano, se levantó, tomó ánimo, y tomó tanto ánimo que cometió un error, ¿verdad? Cometió un error. ¿Qué error cometió él? Bueno, se sentía tan alegre que no pensó ni tuvo discernimiento de que el gobierno reinado de Babilonia, de Asiria, siempre fue enemigo contrario del archienemigo de ellos, el que lo tenía sometido. Entonces ellos sabiamente, el gobierno de Babilonia envía mensajeros hacia donde Ezequías, de que se dio cuenta que estaba enfermo, pero cuando ellos llegaron ya Ezequías ya estaba sano. Pero ¿qué error cometió Ezequías? Se emocionó tanto que le vino, yo no sé si podría decir el pecado de orgullo o el error que cometió como humano, comenzó a enseñarle todo en el palacio, en el templo, no dejó nada. Aquí está el tesoro, mira, este es el tesoro, lo tengo aquí, aquí está todo esto aquí está, bueno, todo, no dejó nada por enseñarle. Las armas que tiene, mira aquí donde están, mira lo que tengo, comenzó a enseñarle rincón por rincón, todo se lo enseñó, no dejó nada. Cometió un grave error. Al enemigo, ¿cómo vas tú a enseñarle todo? Imagínense todo que Estados Unidos venga a los rusos y lo entre en su arsenal, en la NASA, el armamento y todo. Está diciendo al enemigo todo lo que tiene y dónde está la protección de ellos. Pero ahí estaba Isaías, el profeta Isaías, en ese momento estaba ahí Isaías estaba ahí y le dice, ¿quiénes son esos que estaban? Bueno, esos son enviados de Babilonia que el rey los mandó a visitarme, le trajeron un presente, prácticamente diríamos un presente envenenado, como era costumbre, le trajeron su regalo y él comenzó a enseñarle. Pero ¿qué pasa?
Isaías inmediatamente reacciona y dice, pero ¿qué tú hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? No, yo le enseñé todo lo que tenía aquí. Se lo enseñé, el tesoro y todo, lo enseñé todo. Y dice, pero ahora sí, cometiste un grave error, diría yo, contextualizando. Cometiste un grave error porque ahora ellos van a venir, todo lo que tú le has enseñado, ellos se lo van a llevar, te van a tomar como esclavos, serán eunucos del rey. Y eso fue así realmente. Ustedes se acuerdan cuando Daniel y los jóvenes fueron enviados a Babilonia, eso se cumplió ahí, que se lo llevaron allá a Babilonia. Entonces, control, no hubo discernimiento, que a veces nos faltan decisiones que tomamos y no tomamos en cuenta de que debemos consultar a Dios. Que debemos consultarlo en todos nuestros planes, debemos de consultarlo para no fracasar. Y eso le pasó a él. Luego, después de eso, dice que prácticamente él tuvo un hijo, ¿verdad? Tuvo el hijo a Manasés, el peor de todos los gobiernos, de todo el reinado de Judá y de Jerusalén fue Manasés. Restauró todo lo que había derribado en la religión, la acera, los ídolos, profanó prácticamente el templo, todo lo contrario hizo a su padre Ezequías. Ese fue Manasés. ¿Qué diríamos nosotros? Bueno, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a gobernar. Tenía 12 años, diríamos un niño, bueno, hace tiempo se consideraba ya casi adulto, a los 12 o 13 ya lo declaraban adulto. Él gobernó a los 12 años. El gobierno peor de todo fue el de Manasés, todo lo contrario a su padre. A lo mejor se inclinó más por aunque él no lo conoció, a su abuelo acá. Y entonces ese gran dolor lo tuvo 12 años. ¿Qué significa eso? Tenía 12 años. Entonces, ¿cuántos años tenía Ezequías? Dice que tenía 39 años con la enfermedad. Y duró 15 años, creo que si no me equivoco son 54, ¿verdad? 54 años tenía Ezequías. Si después de la enfermedad duró 15 años y Manasés tenía 12 años, pues significa que no tenía hijos. Él lo tuvo después de la restauración, ¿verdad? 12 años, es decir, 3 años después lo tuvo. Significa que eso prácticamente 15 años, si se había muerto, quizás no hubiera tenido ese hijo tan malvado, podríamos decir. Pero estamos dentro del control y el Señor es que sabe. Él quería 15 años, pero ¿qué quiero yo concluir con esto? Ordena tu casa. Ordena tu casa. Yo debo ordenar mi casa si está desordenada. ¿Qué significa eso? Que espiritualmente si hay algo que yo debo de arreglar, tengo que arreglarlo. Si estoy enemigo de mi hermano, del amigo, del vecino, debo de arreglarlo espiritualmente. Eso es ordenar tu casa espiritualmente. Porque si hablamos literalmente, cuando nosotros tenemos una visita que viene de fuera, de extranjero, un familiar, inmediatamente nosotros hacemos una revolución en la casa, tratamos de ordenarla, ¿verdad? De arreglar los muebles, de buscar y eso, hacemos un esfuerzo, pintamos, buscamos pintura donde sea y arreglamos la casa. Pero espiritualmente así, debemos de arreglarla cuando sabemos que viene la visita, que viene el Señor, ¿verdad?
debemos estar preparados porque no sabemos cuándo va a venir. Usted sabe que el amigo, que el primo, que viene, el hermano viene de fuera, usted va a ordenarla porque ya lo sabe. A Ezequías se le dio la oportunidad y dijo, bueno, ordena tu casa porque tú vas a morir. Mira a ver a quién tú le vas a dejar el reinado, ordena tu casa. Pero tenemos otro que ordenó su casa, pero totalmente negativo para la forma. Es decir, el primer homicida que estuvo en la Biblia, ¿verdad? Ustedes recuerdan que fue Ahitofel, ¿verdad? El consejero de David, que lo traicionó a David siendo el consejero cuando el hijo quería tumbarlo, darle un golpe de estado prácticamente a Absalón. Entonces, él se va donde Absalón a aconsejar a Absalón para tumbar a David. Prácticamente lo traicionó. Pero entonces esa traición se pagó porque él fue también traicionado, porque Absalón no lo cogió el consejo de él, sino que cogió el de Usai. Cogió el consejo de él y él se sintió tan decepcionado y traicionado a Ahitofel que cogió su asno, el burro, lo emparejó, hablamos, fue y ordenó su casa para morir. No sé qué forma la ordenó, a lo mejor el testamento o le toca esto, lo arregló y se ahorcó. Pero ese no es el ordena tu casa que yo le digo en esta mañana. Ordena tu casa significa que yo debo estar preparado, listo para esa visita. En cualquier momento pueda suceder. Que el Señor les bendiga.